Hola a todos y bienvenidos a Sigmads, donde convertimos café en teoremas. Los números complejos son uno de los pilares de la matemática moderna, y la más destacable ampliación de los números reales. Todo estudiante de ciencias ha oído hablar de un cierto número imaginario i, que es la raíz de -1, y cualquier matemático tiene conocimiento de sus distintas propiedades y usos, que van desde la física cuántica hasta el proceso de señales de radio. Pero a diferencia de lo que podemos pensar, no están solos. Estos hijos predilectos del álgebra tienen unos extraños familiares, unos primos con propiedades más extrañas aún y usos mucho más desconocidos. Estos dos primos son los números duales y los hiperbólicos. Y hoy nos centraremos en los que posiblemente son más surrealistas y cuya utilidad resulta tan inesperada como vital, los números duales, que así como los complejos tienen a i, tienen a epsilon. Antes del vídeo os quería recordar que podéis visitar mi Instagram para ver más cosas curiosas sobre las matemáticas. También tendréis links en la descripción y en el comentario fijado. La idea clave de los números duales se puede entender mejor al compararlos con su allegado. La base de los números complejos está en introducir un nuevo número i, que al elevarlo al cuadrado resulta en -1. Cualquier número complejo se puede escribir entonces como un número real a más otro real b multiplicado por i. En los duales, en lugar de basarnos en -1, tendremos un número nuevo epsilon, que es igual a 0 al elevarse al cuadrado. Y todo número dual es también un real más otro real por epsilon. La razón de ser de los números complejos es otorgar solución a ciertos polinomios que no cuentan con una solución real, ya que no existe ningún número real que dé negativo al ser elevado al cuadrado. Pero, ¿qué razón tienen los duales? Al fin y al cabo, ya hay un número que da 0 al elevarse al cuadrado, que es el mismo 0. Y es que lo cierto es que no hay una necesidad de crearlos, tal como la que hay con los complejos, pero esto no hace que no cuenten con propiedades tan útiles como las que veremos más tarde. Siguiendo con la comparación, algo muy bueno de los números complejos es que son algebraicamente cerrados, lo que significa que cualquier polinomio con coeficientes complejos tiene soluciones complejas, lo que se conoce como teorema fundamental del álgebra, es decir, algo muy importante. Pero los duales no comparten esto. Hay polinomios en coeficientes duales sin solución en ellos, y otros que cuentan con infinitas soluciones sin que debieran tenerlas. Así que en esto ganan los complejos. En cuestión de operaciones, en ambos se puede sumar y restar con total tranquilidad, y multiplicar si tenemos en cuenta cómo se comportan sus nuevas unidades. En los complejos se puede dividir entre cualesquiera dos, con un asterisco, y es que no puedes dividir entre 0. Obviamente, igual que tampoco puedes en los reales. Y en los duales, a la hora de dividir, también hay un asterisco, algo más restrictivo que los complejos, que veremos más tarde, pero en el resto de casos se puede dividir sin problemas. Si nos centramos en su utilidad, los números complejos cuentan con muchísimas aplicaciones en matemáticas y física, y se pueden destacar cualidades como su útil representación en un espacio de dos dimensiones. Por otro lado, si bien los duales son increíblemente menos conocidos, y sí es cierto que tienen menos usos, cuentan con una aplicación particular muy inesperada y destacadamente útil. Es que permiten el cálculo de derivadas de manera automática. Con los números duales como herramienta, se puede automatizar y optimizar el cálculo de derivadas, algo esencial en casi cualquier aplicación práctica de la física o de la ingeniería. Pero para llegar a demostrar esta aplicación, debemos ver primero las propiedades de los números duales. Con la suma se comportan de una manera muy lógica, igual que los números complejos, y es una suma componente a componente, lo cual es exactamente igual que con la resta. Es en la multiplicación cuando las cosas se ponen interesantes. Aquí podemos usar la propiedad distributiva y al hacerlo nos quedan algunos términos sueltos que tienen a epsilon y a epsilon al cuadrado. Pero epsilon al cuadrado es justamente 0, así que nos quedamos solo con los otros términos. Probemos con la división. Si recordáis la división de números complejos, había que multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, es decir, cambiando el signo que hay entre las partes real e imaginaria. Pues en los números duales se hace exactamente igual, ya que si multiplicamos ambos por c menos d por epsilon, vamos a ver cómo el denominador se nos simplifica a un número real.
si ahora hacemos simplemente la multiplicación como la habríamos hecho antes, arriba nos queda una expresión muy similar y abajo nos queda una diferencia de cuadrados. De nuevo, epsilon al cuadrado es igual a 0 y queda un número real como resultado, con una pequeña pega, y es que c no puede ser 0, ya que no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, no se puede dividir entre ningún número dual en el cual la coordenada real sea nula. Es decir, no se puede dividir entre 0, entre epsilon, entre 2 epsilon, entre pi por epsilon o en general entre cualquier múltiplo de esta unidad. Ahora que ya sabemos operar, llega el momento de ver de dónde viene esta aplicación milagrosa. Y para ello veremos las potencias sucesivas de cualquier número dual. Sabemos cómo multiplicar dos números duales distintos, así que algo hasta más sencillo es multiplicar un número dual por sí mismo, es decir, elevarlo al cuadrado. Y aquí se puede usar la fórmula de siempre para el cuadrado de un binomio. Y, de nuevo, epsilon al cuadrado desaparece, ya que es igual a 0. Si podemos elevar al cuadrado, ¿por qué no al cubo? También existe una fórmula, algo usada, aunque menos que la del cuadrado, para el cubo de un binomio. Y aquí, si bien epsilon al cuadrado desaparece como siempre, aparece algo nuevo, que es epsilon al cubo. Pero no es muy difícil darse cuenta de que epsilon al cubo es epsilon por epsilon al cuadrado, es decir, epsilon por 0, con lo cual es también 0. Esto nos indica que nos quedamos con esta expresión finalmente. Puede que alguno ya comience a ver el patrón, y si no, os animo a parar el vídeo y tratar de descubrirlo. ¿Listos? Pues con este calentamiento podemos ponernos manos a la obra con el caso general, es decir, un número dual elevado a cualquier número natural n. Afortunadamente tenemos la familiar fórmula del binomio de Newton lista para ayudarnos. Si expandimos esta suma, en términos de sus elementos, podemos notar un simple hecho, y es que a partir del tercer término, todos tienen a epsilon elevado a una potencia igual o mayor que 2, y al igual que con el cubo anterior, todos estos son iguales a 0, porque van a ser epsilon al cuadrado por una cantidad de epsilon. Con lo cual se nos simplifica la expresión a esta tan sencilla de aquí, con solo dos términos. La que podemos expresar sencillamente recordando que el número binomial n sobre 0 es siempre 1 y n sobre 1 es siempre n. Y lo que nos queda es muy familiar ya. La parte real es simplemente a elevado a n, y la dual recuerda mucho a algo, y es a la regla para la derivada de una potencia, ya que es n por a elevado a n menos 1, y luego tenemos multiplicado después b por epsilon. Y lo de la derivada no es una sencilla casualidad. Podemos ver lo que pasa al introducir un número dual en un polinomio cualquiera. Esta sería la fórmula general de un polinomio, con sus respectivos coeficientes. Y ahora si cambiamos x por a más b por epsilon, podemos usar la fórmula que hemos obtenido para la potencia de un número dual y después separar los términos correspondientes en los reales y los que están acompañados por epsilon. La parte real es igual al propio polinomio evaluado en a, mientras que la parte dual, si extraemos factor común b por epsilon, nos queda lo que ya nos solíamos, y es la derivada del polinomio evaluada en a. Esto es verdaderamente curioso, y no creo que nadie lo esperase solamente de la definición de estos números. Y la conclusión que podemos sacar de esto es que los números duales se comportan muy bien con los polinomios, y permiten encontrar sus derivadas. Esto, no es tan útil, ya que las derivadas de un polinomio son bastante sencillas. Pero, ¿y lo genial que sería si esto en vez de a un polinomio se aplicase a cualquier función? Para ver esto, primero tendremos que hablar de funciones analíticas. Si habéis visto algo sobre funciones alguna vez, sabréis que se pueden diferenciar las funciones en discontinuas y continuas, dependiendo de si hay, digamos, saltos en su recorrido. Dentro de las continuas, podemos ser un poco más específicos y hablar de funciones no derivables y de funciones derivables, que difieren en lo suave que son. Y puede verse también funciones doblemente diferenciables, funciones triplemente diferenciables o incluso hasta infinitamente diferenciables. Y dentro de esta categoría de la de infinitamente diferenciables, podemos ser hasta más restrictivos aún y hablar sobre funciones analíticas. La diferencia entre las funciones que cumplen o no esta condición no es tan evidente de manera visual, así que hay que irse a la definición. A los que hayáis visto algo de cálculo os puede sonar el concepto de serie de Taylor, una suma infinita de potencias
que aproximan una función alrededor de un punto. Las series de Taylor tienen esta forma en general. Una función analítica es simplemente una para la cual esta serie converge en todo su dominio, es decir, que es exactamente igual a la serie. Una propiedad muy útil de esta expansión es lo sencilla que es la expresión de la derivada de esta función. Y para obtenerlas hace falta simplemente usar las reglas de derivación que ya conocemos para los polinomios. Utilizando la regla de la potencia, se baja n y aquí podemos notar que el primer término de esta suma, como hay una n multiplicada y la primera n es 0, el primer término será 0, con lo cual podemos desplazar la serie una posición, es decir, que la serie comience en 1 y ahora operar tranquilamente usando la definición de factorial. Y ahora podemos, digamos, hacer el truco inverso y desplazar por una posición el índice de la serie para que nos quede esta forma, que es muy similar a la de la función original. Y esto nos va a ser clave posteriormente. Al ser una suma de polinomios y tener una derivada tan sencilla, es una idea muy lógica aplicar lo que ya sabemos de números duales a estas funciones. Para ello vamos a cambiar la x por a más b por epsilon. Y ahora usemos la fórmula de la potencia de un número dual y distribuyamos los términos. En la parte con epsilon podemos hacer el mismo ajuste que con la derivada de antes, lo cual no es casualidad. Y ahora la parte real, de nuevo, es solo la función evaluada en a, mientras que en la otra nos queda lo que ya veíamos venir, la derivada de la función evaluada en a por b por epsilon. Eso significa que todas las funciones analíticas tienen este comportamiento tan bueno con los números duales. Y esto son muy buenas noticias, porque algunas de nuestras funciones favoritas son analíticas, la función exponencial o las funciones trigonométricas clásicas como el seno y el coseno. Pero quizás no es tan buena señal, ya que hay algunas, también muy vistas, que no son analíticas en todo su dominio, como la tangente, el logaritmo o 1 entre x. Si bien son analíticas en la mayor parte de su dominio, no lo son en todo, y por ello la demostración de ahora no podría servir completamente. Aún así, no desistamos, ya que en las derivadas normales, al fin y al cabo, solo hace falta encontrar las derivadas de las funciones más sencillas y luego usamos unas reglas para extenderlas al resto de funciones. Y aquí podéis hacer lo mismo. Os dejo que comprobéis estas expresiones usando la aritmética dual que ya conocemos y teniendo en cuenta de que f y g son funciones que partimos de que se comportan bien con los números duales. No tienen ni siquiera por qué ser analíticas. Porque veréis que es que esto resulta coincidir exactamente con lo que esperaríamos, es decir, con las reglas de derivación típicas. Así que cualquier composición de funciones buenas con los duales nos da otra función también buena con lo dual. Y lo que sí que son la inmensa mayoría de las funciones que usamos en el día a día es elementales. Es decir, están compuestas por estas sencillas funciones analíticas como pequeños bloques de construcción. Así que ya lo tenemos. Cualquier función, no importa lo compuesta o enrevesada que sea, va a cumplir la ecuación tan preciosa que hemos encontrado con los números duales. Sabemos por qué, pero ¿para qué? Pues imaginemos que tenemos un avión, cuya trayectoria podemos aproximar con una función matemática. En un momento dado, podríamos querer conocer su posición o su velocidad. Pues las derivadas tienen una aplicación física muy conocida, y es que si una función representa la posición de un objeto en el tiempo, su derivada es la velocidad en ese momento, así como la aceleración es la derivada de la velocidad. Por lo tanto, si obtenemos esta función que describe el movimiento del avión, f de t, lo que queremos en un momento específico a son su posición f de a y su velocidad f' de a. ¿Y a qué nos suena esto? Pues si cambiamos la variable de la función por a más epsilon, tendremos un número dual resultante en el cual la primera coordenada es la posición y la segunda es la velocidad. Y además de manera automática, ya que calculamos ambas a la vez. Y esto es mucho más rápido y compacto que tener que calcular la derivada. Y al igual que he puesto el ejemplo del avión, esto nos podría ayudar a calcular la tensión en un puente, la pendiente de una montaña rusa o las redes neuronales que hacen posible la inteligencia artificial, y mucho más.
Ahora veremos cómo poner en práctica este método con un ejemplo. Lo que sí que quiero que quede muy claro es que es, como he dicho, muy útil para obtener derivadas automáticas, pero en sentido numérico, y es viable solo para una calculadora o programa informático. De todas formas, esto lo hace perfecto para usos prácticos, en la vida real, donde no te importa la forma matemática exacta de un número, sino su valor con mucha precisión. Para poder poner en práctica un programa que pudiese realizar esto, tenemos que darnos cuenta de que un ordenador, como tal, no sabe meterle a una función un número dual, con lo cual hay que programarlo previamente con estos ingredientes. Primero, la aritmética dual, la que hemos estado desarrollando, para saber cómo operar con estos números. Y también cómo operar las funciones más sencillas, como pueden ser las trigonométricas, las exponenciales o los logaritmos. No nos llevará mucho, ya que sabemos perfectamente cómo se hace todo esto. Así que vamos a asumir que el ordenador ya sabe hacer y pongámonos manos a la obra. Esta función que he escogido de ejemplo es una no excesivamente enrevesada, pero sí muy tediosa si la fuésemos a hacer manualmente. Vamos a decir que en este caso queremos saber la función y su derivada en el momento x igual a 5. Pues sustituimos x por 5 más epsilon, como ya hemos aprendido. Y ya solamente hay que dejar que los números duales trabajen solo. He escogido trabajar con 4 números decimales de precisión, pero se puede hacer con la exactitud deseada. Y finalmente se llega a este número dual como respuesta. Esto nos indica la posición, en el momento 5, es 0,2854 y su derivada es menos 1,3721, que es que si los comprobáis rápidamente son los resultados correctos a 4 decimales de aproximación. Y como este podríamos trabajar con muchos y muchos más casos. Para acabar, y como un detalle curioso para los interesados, sí que existe una forma algo natural de ver los números duales. Para ello, imaginad un número muy, muy pequeño. ¿Qué pasa al elevarlo al cuadrado? Vamos a comenzar con 0.1, que al elevarlo al cuadrado tenemos 0.01, evidentemente más pequeño. Si tomamos 0.01 como x, al elevarlo al cuadrado nos queda 0.0001, que como podemos ver en la recta real está bastante más separado que en el caso anterior. Y si tomamos 0.001, tenemos que x al cuadrado tiene ya 5 ceros y está aún más lejos en la recta real. Y es que si tomamos ya un número con 3 decimales, obtenemos otro número con 7 ceros. Es decir, cada vez es más pequeño, y no solo es más pequeño, sino que es más pequeño en comparación. Con lo cual podríamos imaginar un número tan pequeño que su cuadrado sea comparable a 0. Una especie de infinitesimal, aunque sí que quiero que os quedéis con la idea de que los infinitesimales, al menos su definición formal, no son exactamente así. Este número diminuto, pues, sería nuestra epsilon, ya que este número al cuadrado sería prácticamente 0. ¿Y dónde están estos números? Pues vayamos a la familiar recta numérica, donde están todos los números reales. Está 0 en medio, está 5, está menos pi, está todos los que queráis. Si nos acercamos mucho al 0, pero mucho, muchísimo, hasta que ya no se vea ningún otro número real, aquí podremos encontrar el mundo de los números duales. En este caso los que son 0 más algo por epsilon. Aquí están las versiones duales de los números de la recta normal. Estaría 6 por epsilon, epsilon o menos raíz de 2 por epsilon, cualquiera que queráis. Y si queremos otros, como los que tienen parte real 5, simplemente tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho con el 0, pero acercándonos mucho al 5. Y lo mismo con el menos 42, con cualquier otro valor real que deseemos. Una última cosa sucede al pensar en este epsilon casi infinitesimal, y es que si reordenamos esta fórmula que ya tenemos familiar para la función de un número dual y dividimos entre epsilon, si bien tener en cuenta que esto no se puede hacer, no podemos dividir entre epsilon como hemos visto antes, pero si tomamos que epsilon es simplemente un número muy pequeño, entonces sí podríamos hacerlo. Ahora nos quedaría algo que es idéntico a la definición clásica de derivada. Con esto acabamos este vídeo sobre los fascinantes números duales. Espero que hayáis descubierto conceptos nuevos y hayáis disfrutado el vídeo.
y os animo a que os suscribáis y dejéis un like para que pueda seguir haciendo vídeos así. Cualquier duda o sugerencia los podéis dejar en los comentarios. Os dejo con una rosa de Maurer, una figura matemática muy bella de la cual podéis aprender más en mi Instagram. Muchas gracias por vuestra atención.